Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación a la Fiscalía para participar en este congreso. Mi tema en este caso va a ser sobre la tipificación del feminicidio en Iberoamérica. Evidentemente todos sabemos que la identificación de la violencia sobre las mujeres en la última época como un fenómeno global ha llevado a que los convenios internacionales hayan establecido una serie de estrategias para la prevención, para la sanción eficaz y para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Esos convenios internacionales, a pesar de que, establecen esos niveles o esas exigencias globales, se han llevado a la práctica en los distintos países de manera muy diversa. En un primer momento, la identificación del fenómeno de violencia sobre las mujeres apareció caracterizándose como un subtipo de violencia familiar, de violencia doméstica. Sin embargo, esa forma de identificación de la violencia sobre las mujeres pronto se vio que no era correcta porque dejaba, fuera de esa tipificación los rasgos definitorios del problema. Primero, porque la violencia sobre las mujeres se manifiesta también en otros contextos. Segundo, porque incluso la violencia sobre las mujeres que se manifiesta en el contexto familiar tiene características singulares y perfiles propios y porque, aunque sea un contexto especialmente criminógeno, evidentemente no es lo mismo la violencia que se ejerce sobre los hijos, que pueden ejercer los padres, que la que los hijos ejercen sobre sus padres cuando son adolescentes, por ejemplo, o sobre sus padres ya ancianos, que la violencia que se ejerce sobre las mujeres hijas o pareja o expareja. La caracterización del fenómeno de violencia sobre las mujeres en una segunda fase, ya en este siglo, empezó a hablar de algo distinto, de que la violencia sobre las mujeres no es violencia doméstica, sino es violencia de género. ¿Qué quiere decirse con esto de que estamos ante violencia de género? Quiere decirse que es una manifestación de la discriminación de las mujeres en el contexto social y que lo que pretende es el objetivo de mantener esa posición de subordinación que las mujeres tradicionalmente han tenido en las sociedades. Desde esta perspectiva de las últimas leyes, las leyes de segunda generación que se han ido estableciendo en todos los países latinoamericanos a partir de este siglo, y del que es una muestra la Ley Española del año 2004, ha ido identificando el fenómeno y realizando, una serie de modificaciones de los códigos penales de cara a esa individualización del fenómeno. Aparece en este contexto una nueva figura delictiva que se ha venido en llamar femicidio o feminicidio, dependiendo de los códigos penales en los que se ha incorporado. De esta figura es de la que me voy a ocupar ahora en particular. Se trata de una figura que, como todos ustedes saben, se refiere a la muerte de las mujeres en determinados contextos que se identifican con carácter general como de violencia de género. Mi reflexión, muy rápida, se refiere a cómo se ha tipificado en todos los países de Iberoamérica que lo han hecho este fenómeno y, la ausencia de tipificación expresa en el Código Penal español. ¿A qué obedece? ¿Qué es lo que hay detrás de esta figura y cómo se debería legislar? Mi punto de partida es que ciertamente la violencia sobre las mujeres tiene una raíz estructural y que es una manifestación de la discriminación y que a tal efecto es necesario que encontremos una denominación singular y una tipificación específica, porque eso va a ayudar, esa identificación y esa denominación específica ayuda desde luego a visualizar el problema y a tratarlo de manera singular. Sin embargo, a pesar de que esto es así, ni siquiera estamos de acuerdo en la denominación. Tenemos, en primer lugar, un problema en todos los códigos penales para individualizar el fenómeno. Cuando hablamos de femicidio, parece que nos estamos refiriendo a fenómenos de carácter individual, a la muerte de una sola mujer, mientras que cuando hablamos de feminicidio, parece que nos estamos refiriendo a una especie de genocidio singular de las mujeres, a la muerte masiva de las mujeres en ciertos contextos, o
al menos a una situación de la que hacemos responsable a los Estados de ausencia de respuesta de los Estados frente al fenómeno, a una omisión generalizada que puede dar lugar a que el fenómeno se difunda. Sin embargo, a pesar de que es posible, digamos, diferenciar esos dos tipos de fenómenos, lo cierto es que los términos, tanto femicidio como feminicidio, se utilizan de manera indiscriminada, sin identificar realmente si estamos ante fenómenos distintos o no. Evidentemente tenemos otro problema, no se trata solamente de un problema terminológico, de saber qué término utilizar, sino también de identificar los rasgos que identifican ese fenómeno singular y que merecen una respuesta penal autónoma e independiente. En esa labor de identificación del fenómeno sabemos que fue una estadounidense, Diana Russell, quien en los años 70 utilizó por primera vez ese término inglés para denominar la muerte de las mujeres, decía, por el solo hecho de ser mujer, o la muerte de las mujeres por razón, digamos, de odio, de placer o incluso de sentido de la propiedad. Esta primera denominación del femicidio y esta idea, esta definición del femicidio como un delito de odio o la violencia, la muerte de la mujer por el mero hecho de ser mujer, sin embargo, no se ha tomado en consideración, digamos, en toda su plenitud en los códigos penales. En los códigos penales iberoamericanos encontramos fenómenos de muy distinto calado. Encontramos, para identificar el fenómeno, elementos de carácter subjetivo, que tiene que ver con esa idea de los motivos misógenos que dan lugar a la muerte de las mujeres, así por ejemplo en Nicaragua, a la existencia de un contexto relacional determinado, que suele aparecer en todos, que es la relación de pareja o expareja, o una relación laboral, a determinadas formas de comisión, determinados rituales de brutalidad sobre el cuerpo de la víctima, incluso su exposición pública, por ejemplo en México o en Bolivia, o también a la propia corresponsabilidad estatal a través de la sanción de los funcionarios públicos que no persiguen o que obstaculizan la persecución, como en el caso de México. Se trata de muy distintos elementos de configuración de los delitos que además tampoco dan lugar a las mismas consecuencias penales. Las opciones son muy distintas. En unos casos se llega a la mayor sanción de estas muertes cuando se dan estos contextos o estos elementos, pero en otros casos simplemente se nombra el fenómeno sin que dé lugar a una mayor sanción, como es en el caso chileno, que aparece el femicidio dentro de los delitos de parricidio, pero sin ninguna consecuencia penal. O el Código Penal español, que ha decidido no incluirlo y simplemente pues sería de aplicación o bien la agravante genérica de parentesco, que incluye también las relaciones de pareja previas, o una nueva agravante introducida en el año 2015 que tiene que ver con los motivos de género, que es algo más amplio. En otros casos, como en el Código Penal argentino, pues aparecen dos elementos diferentes: el actuar por motivos de identidad de género y por otro lado de violencia de género, diferenciando lo que es el odio de género por un lado de la violencia de género, que tendría que ver, que se identifica claramente como la muerte realizada por un hombre contra una mujer con ese tipo de motivos. Todas estas, digamos, diferencias de tipificaciones, de elementos de identidad, de si es necesario o no una agravación, todas estas diferencias, a mi modo de ver, tienen que ver con la idea de que no se ha conseguido identificar correctamente el fenómeno o de una manera uniforme, identificando esos elementos que deberían servir para, saber cuál es la esencia de esta figura y a partir de ahí tomar las opciones político-criminales. Mi punto de partida es que se debe identificar el fenómeno de una manera un tanto distinta como se está haciendo y que realmente, mis ideas son un tanto heterodoxas, digamos, en este sentido. Son 4 ideas básicas de las cuales luego voy a intentar extraer varias conclusiones. La primera de ellas es que la violencia sobre la mujer que se ejerce por la pareja o expareja, que es, digamos, el supuesto de femicidio común que aparece en todas las legislaciones,
no reúne los rasgos habituales de un delito de odio, que es el origen de la tipificación del delito de femicidio. En segundo lugar, que creo que tampoco es correcto identificar la esencia de estos delitos como la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, como algo que no tiene motivo, y ahora lo veremos por qué quiero decir esto. En tercer lugar, porque yo creo que la violencia, la muerte de la mujer en este contexto, es una violencia instrumental, y esto está en los convenios internacionales y no lo hemos llevado a la práctica en los códigos penales, y eso quiere decir que es un instrumento de dominación discriminatoria de la mujer, y eso tiene que tener un reflejo en la tipificación penal. Y en cuarto lugar, que puestos a entender estas figuras como un delito de odio, en realidad la muerte de la mujer, pareja o expareja, no refleja el odio al colectivo, que es lo típico de los delitos de odio, sino en su caso el odio a una determinada manera de ejercer, digamos, los roles femeninos. Muy rápidamente estas cuatro ideas. En primer lugar, no se trata de un delito de odio en sentido estricto, porque lo que define los delitos de odio es el rasgo de la fungibilidad de la víctima. El carácter de la víctima es fungible. Es irrelevante para el autor de un delito de odio quién es la concreta víctima individual. Se elige como un representante más de un colectivo genérico, pero no, esa persona individual no tiene ninguna relevancia para el autor. Este rasgo no se da cuando estamos ante la muerte de la pareja o expareja. Todo lo contrario. En realidad se quiere matar específicamente a esa mujer y no se elige por razón de pertenencia al colectivo. En segundo lugar, les decía, la violencia del hombre sobre la pareja o expareja mujer no se realiza por el mero hecho de ser mujer. En la definición de Diana Russell, la idea era que la muerte de una mujer es una muerte sin motivo y es una muerte realizada en la que la mujer no puede hacer nada para evitarlo. Sin embargo, eso no es realmente así. Lo que hay detrás es que es una violencia instrumental. La violencia se ejerce para conseguir que la mujer adopte un determinado papel de subordinación en las relaciones sociales y de pareja, y se hace para mantener esa relación de dominación. Por lo tanto, sí que hay un motivo y no es irrelevante, no es una violencia gratuita, tiene un objetivo determinado. Por eso les decía que es una violencia instrumental. Todos los convenios internacionales hacen relevancia a esta idea. La violencia sobre la mujer es la forma más drástica de mantenimiento de los roles subordinados de la mujer en la sociedad. Se trata de intentar mantener por la fuerza esa posición de subordinación. Y eso es lo que hay detrás de la violencia sobre la pareja. Y eso es lo que explica que incluso en sociedades donde se supone que hemos avanzado en la igualdad, se siga manteniendo la violencia sobre la pareja o expareja. La razón es muy sencilla. Cuando el control social permite la dominación de la mujer, no es necesario el uso de la violencia. Cuando aparecen los roles más igualitarios y las mujeres asumimos roles de igualdad, los varones, los hombres que no aceptan esa posición, digamos que se ven obligados a ejercer la violencia para seguir manteniendo esa subordinación. Mientras la mujer asume el papel de inferioridad, no hace falta usar la violencia para ejercer ese papel de dominación. Y eso es lo que hace que, insisto, en los países más igualitarios europeos haya rebrotes o repuntes de violencia, porque se entiende que hay determinados hombres que no aceptan esa posición de igualdad de la mujer. ¿Por qué es relevante esta idea de que estamos ante una violencia instrumental que tiene que ver con la discriminación? Naturalmente eso debe llevarse a los tipos penales. No basta con hablar de el contexto relacional, de que hay una relación de pareja o no, sino que hace falta algo más. La discriminación implica, hay tres situaciones que pueden dar lugar o que pueden explicar, digamos, lo que hay detrás de la discriminación: la dominación, el menosprecio y el control. La dominación, la posición de dominio del hombre, se ve perfectamente en muchos casos en los cuales, bueno, pues se exige a la mujer determinados patrones y las peleas empiezan pues por el cuidado de los hijos, se reprocha que no se haya ocupado de los hijos, que la casa no esté organizada. La situación de menosprecio, ese tipo de frases habituales en estos casos de no sirves para nada, tú no sabes nada de esto, etcétera, etcétera. En los casos de control, exactamente igual, negar que pueda salir, es el hombre el que decide dónde deben estudiar los hijos, si la mujer puede trabajar, si puede salir y visitar a sus parientes, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan complicado,
traducir en elementos de los delitos estas situaciones. Y la cuarta idea entonces, que es el colofón, es que realmente la violencia sobre la mujer pareja o expareja no refleja el odio al colectivo, sino en su caso el odio a una determinada manera de ejercer los roles femeninos. Lo que se odia es que la mujer se comporte de manera igual a un hombre, que se comporte de una manera igualitaria y que por lo tanto esté asumiendo papeles que desde la otra perspectiva, desde una perspectiva digamos machista, no se quiere. No se trata entonces de un delito de odio en ese sentido, de odio hacia la mujer, sino tendría que ver más con el odio hacia una determinada ideología, hacia las creencias sobre la igualdad, hacia las creencias en la igualdad de género. ¿Qué consecuencias extraeríamos de estas cuatro ideas? Pues digamos que las consecuencias es que los códigos latinoamericanos y iberoamericanos no están identificando correctamente el fenómeno. Primero, no lo ha hecho bien tampoco el Código Penal español, que ha introducido entre los motivos de odio el odio de género, pretendiendo incluir dentro de las agravantes esta figura para los casos de homicidio con agravación. En segundo lugar, sí lo habría hecho de forma más correcta Argentina, diferenciando claramente el odio de género y la violencia de género. Tampoco lo habrían hecho bien el resto de los códigos que, digamos, han dejado de manera muy indeterminada cuál es el motivo, cuál es la razón que da lugar a la mayor gravedad de este tipo de casos. Porque no se hace referencia, digamos, a esas ideas que yo les he transmitido de dominación, de menosprecio, de control. Como mucho se habla del contexto relacional y además se identifica la relación de pareja o de expareja o la relación laboral como algo alternativo a los móviles discriminatorios o a la propia discriminación que hay detrás, cuando debería ser integrado. Es relación de pareja más discriminación o contexto relacional más el instrumento de discriminación. Desde esta perspectiva, la conclusión es que tenemos que seguir reflexionando sobre este fenómeno para darle una respuesta penal y político-criminal más adecuada, porque si seguimos definiendo el fenómeno por relación a otro tipo de figuras, pues finalmente no solo no identificamos de manera correcta el fenómeno, sino que establecemos consecuencias jurídicas que no se ajustan correctamente al fenómeno. Muchas gracias. Lo que me ha gustado ayer. Perfectamente.